¿Sabías que los derrames cerebrales se producen porque se detiene el flujo sanguíneo que va dirigido hacia el cerebro? En cuestión de minutos, las células cerebrales empiezan a morir y con ello la pérdida del conocimiento. Muy buenas tardes amigos televidentes, bienvenidos a una jornada especial de su programa Familia y Salud. Los saluda como es costumbre Alan Salas Prado. Es un placer ingresar hasta sus hogares llevando pequeñas luces de conocimiento que nos ayudan sobre todo a prevenir y a reconocer a las enfermedades que se puedan dar de pronto con algún familiar o de repente también en un accidente. ¿Qué debemos hacer frente a estas circunstancias? Antes que nada agradecerles a ustedes amigos televidentes por los mensajes que nos envían vía internet, saludar a las personas que nos siguen por esta vía también y por supuesto agradecer a Óptica Zambrano porque semana a semana nos permite ingresar hasta sus hogares. El día de hoy vamos a hablar de dos temas muy interesantes, muy importantes. Nuevamente nos vamos a sumergir en el campo de la neurología. Vamos a hablar de traumatismo encefalocraniano, ¿no?, que lo conocemos como TEC. Y también en el segundo bloque estaremos hablando de algo muy importante, sobre todo, ojo los papás que están viendo el programa, vamos a hablar de epilepsia. Para esto ya contamos con la grata presencia del doctor Víctor Hugo Fernández Macedo, médico neurólogo, que tiene a bien acompañarnos. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido al programa. Alan, dispuesto a contestar todas las interrogantes en esta tarde. Muy bien, doctor. Para empezar, doctor, sabemos que hoy en día estamos inmersos en muchos accidentes de tránsito. Es lamentable muchas veces en las fiestas el tener que escuchar de ello, pero en casa también se dan algunos otros. Y en muchos de estos casos se da un traumatismo encefalocraniano. Para empezar, doctor, ¿cómo podemos definir ese traumatismo y cuáles son las principales causas de este en nuestro medio? Bien, en primer lugar, creo que el objetivo de nuestra charla es fomentar la prevención en la sociedad. Y frente a ello podemos definir que un TEC o traumatismo cráneoencefálico viene a ser la agresión o el daño que sufre la cabeza. Esta por múltiples causas, agresiones, golpes, caídas, situaciones violentas que configuran un daño directamente al encéfalo, o puedan ser de repente problemas por armas contundentes, ¿no?, que pueden agredir al encéfalo. Claro, en general, como su nombre lo dice, es un traumatismo que va a generar ello. Ahora, doctor, muchos desconocemos cómo son las estructuras de nuestra cabeza, ¿no? La englobamos como cabeza, escuchamos de cráneo, pero ¿cómo está constituido ello y el cerebro inmerso en qué está? Muy bien. En primer lugar, tenemos que entender de que el cerebro está envuelto por unas capas que son muy duras, llamadas las meninges, y estas a su vez están cubiertas por una capa mucho más dura, llamada el tejido óseo o el hueso. Este tejido óseo, cuando nosotros tenemos un desarrollo de más o menos 1 año y medio, ya se ha cerrado, y es una cavidad cerrada. Por lo tanto, esta cavidad cerrada va a proteger en una presión muy especial dentro de ella al encéfalo. Claro. Entonces, las agresiones tienen que romper esta resistencia que la naturaleza le ha dado al cerebro o al hueso. Tiene que romper. Entonces, de ahí viene o de ahí deriva la clasificación del tipo de traumatismo cráneoencefálico. Diremos, por ejemplo, el hueso como casco protector y dentro de ella el encéfalo, ¿no? Claro, inmerso también en lo que es el líquido cefalorraquídeo. Así es, que también está suspendido, ¿no? Un efecto de amortiguación, ¿no?, frente a los impactos. Y cabe aclarar, doctor, lo que usted nos decía, en el adulto, no en el adulto, ya a partir de los 18 meses que se ha cerrado la última fontanela en los bebés, ya el cráneo es sólido, ¿no? En cambio en los bebés podemos apreciar algunas separaciones, ¿no? Y esto precisamente también permite en el trayecto del canal del parto este amoldamiento para que no haya una compresión del sistema nervioso. Así es. Ahora, doctor, los traumatismos lamentablemente se dan. Cuando nosotros en casa tenemos un paciente que ha sufrido un traumatismo, y en este caso estamos hablando de cráneo, ¿qué se debe hacer? Bien, en primer lugar, como es una situación accidental, llamemos brusca de un momento a otro, lo primero que nosotros en la familia debemos no manosear al paciente, no levantarlo bruscamente, sino tenemos que tener ciertas características de atención prehospitalaria, le vamos a llamar así. ¿Cómo las personas en la sociedad estamos capacitadas para enfrentar una situación de emergencia, de una caída, de una agresión? ¿Qué debemos de hacer?
Va a ser muy variable, dependiendo de qué circunstancia sea. Por ejemplo, si es un accidente automovilístico, claro, en la cual la persona ha sido golpeada en su cabeza y otras partes más del cuerpo. Exacto. Tenemos que aprender, en general en la sociedad, que nunca debemos pensar que solamente se ha golpeado la cabeza a la persona. Debemos de pensar que también hay otras estructuras que pueden estar siendo agredidas. Por ejemplo, el cuello, que es la columna cervical, u otras partes de la columna. Entonces, si nosotros bruscamente movilizamos a una persona en el auxilio rápido, podemos lamentablemente terminar de dañar a la persona. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero inmovilizar el cuello. Primero inmovilizar el cuello o tratar de no movilizar si uno no lo sabe. Y no jalarlo bruscamente de una estructura como esta. Muchas veces vemos la actuación de los señores bomberos, por ejemplo, muy adecuada. Claro. Nosotros vemos. Con todos los medios necesarios exactamente, para recién sacarlo. Si es una caída, por ejemplo, de una altura determinada, tenemos que colocarlo en una posición de echada y todos tenemos que levantarlo en bloque a esa persona, no levantarlo solo una persona porque podría suspenderse la cabeza y terminar fracturando una vértebra que estaba a punto de esto. Entonces, la actuación tiene que ser de la siguiente forma, oportuna. ¿Qué quiere decir oportuno? Que debemos de acudir inmediatamente. Debe ser adecuado, o sea, si no sé, no me meto. Debo dejar que otra persona lo haga, que tenga conocimientos de primeros auxilios, para poder darle reanimación a esta persona. Literalmente, doctor, tiene que ser así, ¿no? Si desconocemos, no debemos movilizar a un paciente. Hay muchos daños, y sobre todo a nivel de columna, ¿cierto?, que dejan muchas veces con secuelas de tetraplejías, hemiplejías, paraplejías, etcétera. No hay movimiento porque se llega incluso a la sección medular, en muchos casos cuando hablamos de traumatismo vértebro-medular. Así es. ¿No? En traumatismo cráneoencefálico de igual manera. En todo caso, siempre hay que esperar, no movilizar al paciente. En casa muchas veces el papá, el tío dicen, no, nosotros lo llevamos, lo subimos al carro, y muchas veces esto va a empeorar el cuadro. Igual, bueno, y haciendo un acápite en las fracturas. A veces hay fracturas expuestas y muchos pacientes o los familiares hacen la reducción, sobreinfectando y muchas veces llevando a la complicación del paciente. Doctor, en esta parte nosotros siempre hemos escuchado en el hospital y algunos pacientes de pronto en sus familiares habrán oído la escala de Glasgow. ¿Qué significa esta escala y qué utilidad tiene? Bien, en primer lugar, cuando un paciente sufre una caída o una agresión, esta puede o no puede comprometer el conocimiento de la persona, su conciencia, su estado alerta de la persona. Si esta agresión logra que la persona pierda el conocimiento, esta puede ser de repente muy pequeña en el tiempo, de segundos a minutos, o puede ser muy prolongada. El tiempo le va a dar a uno la característica o la magnitud de la agresión del daño. Si una persona no ha perdido el conocimiento, podemos decir que es algo leve. Si esta persona está somnolienta, etcétera, podemos decir que está moderadamente comprometida. Pero si esta persona está inconsciente ya varios minutos, lo llevamos al hospital, sigue inconsciente, vamos a hablar que está grave. Pero esta escala pues es una escala de evolución en el tiempo, pero hay una escala estándar universal llamada la escala de coma de Glasgow, que lo utilizan todo el personal de salud, bomberos, etcétera, etcétera, en la cual catalogamos básicamente tres características. Primero, la apertura ocular. ¿Qué significa apertura ocular? Que la persona, cuando nosotros le llamamos al nombre, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha ocurrido? Te dice, me he caído o me he resbalado. Entonces te está dando una relación de vida. Por lo tanto, te está observando y te está contestando a una pregunta. Entonces tú estás evaluando apertura ocular y estás evaluando lenguaje. Por lo tanto, tiene un máximo puntaje. Luego el paciente, tú le puedes decir, ay, mueves tu manito, mueve tu otra manito, mueve las piernas, y el paciente todo eso puede hacerlo. Sientes, perfecto, entonces recién lo movilizo adecuadamente al paciente para no comprometerlo. La escala de coma de Glasgow evalúa esto, la respuesta ocular, la respuesta motora y la respuesta verbal. Claro. Y todos sabemos manejar eso. Y esta escala tiene mucha aplicación porque si le aplicamos en el momento del accidente, lo podemos aplicar a la media hora, a las 2 horas, al día siguiente, y la escala siempre debe estar igual. Pero si en el camino lo están trayendo a un paciente, por ejemplo, de lejos, lo evalúan y vemos que está comprometiéndose, significa que el paciente está yendo mal. Claro, es una escala bastante versátil que nos ayuda a ver la evolución. La evolución y el pronóstico del paciente. Doctor, en el tiempo. Claro, doctor, ahora para finalizar el primer bloque, nos quedan algunos segundos. El manejo ya viene a ser dependiendo del daño que se encuentre, ¿cierto? Ya es un manejo hospitalario, ya es un manejo del neurólogo, muchas veces también un manejo multidisciplinario con el neurocirujano. Y dependiendo la severidad de este cuadro, es que vamos a ver la evolución del paciente. Efectivamente, la parte preventiva a nivel familiar
Por ejemplo, las mamás a veces dejan a los niños escaleras, los dejan jugar en la cama, los dejan saltar en el sillón, y no es el lugar para jugar ni para saltar. Y esto ocasiona que a veces pierdan el equilibrio y caigan los niños, y llegan a un hospital diciendo se ha golpeado la cabeza. O el niño que pasa con su scooter en la calle, a una calle donde es de alto tránsito, porque tampoco es correcto. El lugar para. O correr en una bicicleta pues desenfrenadamente, o una motocicleta. Entonces, todo esto es evitable. Lamentablemente, Alan, la mortalidad por traumatismos es altísima, y mucho más en el Perú y en nuestro medio es altísima, por cuestiones violentas en el aspecto de accidentes, evitarlas y prevenirlas. Y también por agresiones, las agresiones, las peleas, como vemos en la televisión diariamente. Entonces, el traumatismo cráneoencefálico en una fase primaria prehospitalaria debe ser reconocida, debe ser conocida por la población, una actuación rápida, y finalmente llevarlo a un centro de atención. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que se ha caído de un poste de 10 metros o quizá esa altura, no lo voy a llevar pues a un centro de salud. Claro. Tengo que evacuarlo directamente a un centro que ya en el camino tengo que ver que es el centro pues de mayor resolución. Porque puedo perder tiempo, porque en ese centro no le van a dar pues el apoyo que requiere el paciente. Claro, hay niveles de atención, ¿no? Entonces, dependiendo de la siempre hay que tener en cuenta eso. ¿Dónde voy a llevar al paciente? A veces perdemos tiempo porque ya el primer auxilio se dio en el momento de la actuación. Muy bien, doctor. Muy bien, amigos televidentes. Nos vamos a ir a una brevísima pausa. No se muevan, que regresaremos hablando de otro tema sumamente importante. Hablaremos de epilepsia. ¿Sabías que el 50% de los derrames cerebrales se pueden evitar mediante la atención médica y cambios sencillos en el estilo de vida?